Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho. El tema a tratarse en esta ocasión es el derecho romano privado. Las personas jurídicas. En el concepto de personas jurídicas se entienden dos instituciones distintas, aun cuando estas son analogías de principios con respecto a su nacimiento y a la extinción de estas. Los derechos y las obligaciones son capaces de proceder de una adquisición y la pérdida de los mismos. El hombre establece una sociedad y está inmerso a alcanzar fines individuales, pero para ello es necesario asociarse con otros hombres y que desarrolle una actividad por cierto tiempo en la historia. El ordenamiento jurídico dispone un conjunto de normas que entiende la personalidad de estos entes formados por varias asociaciones como si estos fueran una sola. Pero está claro establecer que estos deben ser con derechos y obligaciones. Estos son llamados también personas jurídicas o personas ideales. La noción de persona no humana es el producto de un proceso mental mediante el cual atribuyeron a los entes las ideales de personas jurídicas. La expresión de persona jurídica es extraña en las fuentes romanas, donde se utilizaron otros términos como corpóreas, universitas, societas. La doctrina general sobre las personas jurídicas no es de origen romano, sino que tenemos distintos textos de donde proviene. Por ejemplo, tenemos el código desarrollado por el Digesto, que dice que esto significa que el distinto final es el que simplemente el hombre vela por sus intereses individuales y no colectivos. El concepto de persona jurídica dio lugar a la polémica entre varios intérpretes. Tenemos, por ejemplo, el que sostiene que los textos de Digesto están por sobre la historia. El concepto de personas jurídicas se dio lugar en Roma por diferentes intérpretes. Este es en el caso de Digesto, en el que dice que los juristas de la época posclásica fueron los primeros en interpretar esto. Este periodo de la historia afirma que para los grandes clásicos el único sujeto de derecho era el hombre, que tenía grandes agrupaciones y que surgieron colectividades de distintos entes para facilitar la acción jurídica que correspondía a esa época. En Roma antigua, el único sujeto de derecho propiamente dicho era el pater familias, es decir, el individuo que era libre y mantenía todos los derechos, era independiente y gozaba de todos los bienes. El origen de la noción del sujeto de derecho había que ubicarlo en otro periodo de la historia, con fines de la época republicana y comienzos de la época imperial. Los juristas señalaron diferentes relaciones entre estos cuerpos imperiales, pero estos eran colectivos y se los llamaba también en ese entonces los municipios. Algunos autores afirman que la asociación entre las sociedades privadas era en la mayoría de los caracteres oficiales. Sin embargo, no se encuentra formulado el derecho romano, aun cuando fuera la rigurosa distinción entre las asociaciones públicas y privadas. Para entender mejor esto, la lógica jurídica romana tuvo que dar una idea de persona natural y explicar a las asociaciones e instituciones ideales los principios que se rigen en la vida humana. Atribuyen las capacidades de personas jurídicas no físicas en un tiempo determinado, porque estas personas no físicas eran capaces de comprar y vender, tener patrimonios propios y recibir donaciones de otras personas. Para los juristas clásicos, el término universitas representaba una unidad que obraba como colectividad, pero sin atributos de subjetividad propia. Por lo tanto, no constituía un ente jurídico propiamente dicho. Fue en la doctrina cristiana donde se introdujo por primera vez la idea de un ente no abstracto, independiente de todos sus miembros. Las fuentes jurídicas para clasificar personas jurídicas hablan de el Universitim Personatum, que eran las asociaciones y agrupaciones, y también el Universitim Rerum, que eran las fundaciones y herencias. En la Edad Media, la teoría acerca de personas jurídicas pasaba sobre todo para la Iglesia Católica, ya que esta era la que tenía mayor problema en aceptarla. Gracias a Bartolo, que emplea por primera vez el término persona jurídica. Capacidad para obrar entre los romanos. Para los romanos la palabra persona jurídica significaba hombre, pero desde el punto de vista jurídico, persona es todo ser capaz
de ejercer derechos y obligaciones. Hay dos clases de personas, la persona física y la persona jurídica. Y además esta persona jurídica puede ser de dos tipos, agrupación de personas y patrimonios. Los supuestos del individuo desde su nacimiento. Para que la existencia legal de un nacimiento se dé, esto necesitaba tener tres causas o motivos. El ser que quede totalmente desprendido de la madre, que nazca vivo y que tenga forma humana. Para los romanos el feto fue durante el embarazo la parte primordial del cuerpo de la madre. Para los sorianos, en cambio, esta sobrevivencia se daba principalmente a que hay un movimiento del cuerpo y era considerado un ser vivo. Y también habían otras teorías que decían que el primer grito, desde ahí se consideraba viva una persona y gozaba de todos los derechos. En el caso de que el niño dejara de existir, poco antes de la separación de la madre, se tomaba como referencia un criterio de capacidad de la vida independiente. Para resolver este problema, estableció la madurez en la etapa de gestación, en la que se establecía que el niño debía estar vivo desde el 7º al 9º mes y ya se determinaba que fuera una persona humana y que gozara de todos los derechos. Con respecto a la forma humana, las pequeñas deformaciones no impedían que este recién nacido gozara de todos los derechos, era igual considerado persona. A pesar de no reunir todos los requisitos, los romanos protegieron a los nasciturus. En este caso trataban de proteger los intereses de la futura persona y los derechos de posesión. Los romanos admitían que la madre podía solicitar al magistrado un curator ventis, que era una persona encargada de velar por los intereses económicos de los nasciturus. Según nuestro artículo 60, la existencia legal de una persona nos dice que el nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal desde que es separada por completo de la madre.